Continuando con las actividades de celebración de sus 10 años, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CLAPES-UC, les da la más cordial bienvenida al seminario Sistema Político, una reforma necesaria y urgente. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta mañana. Señora Paulina Bodanovich, senadora y presidenta del Partido Socialista. Señor Juan Antonio Coloma, senador y expresidente del Senado. Saludamos también a quienes nos acompañan en este seminario. Señor Max Colodro, sociólogo, doctor en filosofía y analista político, codirector del Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Señora Gloria Huth, ex consejera constitucional, presidenta de Evópoli. Señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, profesor titular Economía UC y ex ministro de Hacienda. Y señora Karim Moore, coordinadora legal CLAPES-UC. Agradecemos asimismo a las autoridades universitarias, académicos, representantes y autoridades del sector público y privado y a quienes están en esta oportunidad de manera presencial y, por supuesto, a quienes nos siguen vía streaming. La invitación es a participar con sus preguntas y comentarios a través del código QR que se les entregó al ingreso y a quienes están online a través del chat de la transmisión. A continuación, el señor Felipe Larraín, director de CLAPES-UC, nos entregará unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Es un honor darle la bienvenida a este seminario Sistema Político, una reforma necesaria y urgente organizado por CLAPES-UC. Quiero saludar especialmente a la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, a doña Gloria Huth, presidenta de Evópoli, a Juan Antonio Coloma, senador y expresidente del Senado y actual flamante presidente de la Comisión de Trabajo. A don Max Colodro, que es un destacado analista político, sociólogo y otras cosas, y a doña Karim Moore, de la Casa, nuestra coordinadora legal, que ha estado detrás de la organización de este seminario. También a quienes nos acompañan aquí presencialmente y a quienes lo hacen por streaming. Hoy tenemos el privilegio de contar con destacados protagonistas de la política nacional para conversar sobre la reforma a nuestro sistema político, muchas veces postergada, pero que hoy se hace tan necesaria en Chile. Este foro busca promover el diálogo y la reflexión en un amplio espectro del pensamiento político y social, con el propósito de contribuir en una discusión que debería zanjarse, ojalá, lo antes posible, dado que es una pieza crucial para garantizar el bienestar y el desarrollo de nuestra nación. El sistema político vigente, fragmentado, bloqueado y polarizado a raíz de la reforma al sistema electoral de 2015, que introdujo un esquema proporcional, ha redundado en un deterioro de la calidad de la política y en un déficit de gobernabilidad. Ante este problema, un grupo de parlamentarios está impulsando un conjunto de medidas que considera el trabajo realizado por la Comisión Experta del Proceso Constitucional de 2023, orientadas a introducir correcciones en nuestro sistema político y electoral. Estas medidas son fundamentales, a mi juicio, para enmendar el rumbo de fragmentación que prima en nuestro Congreso Nacional. Sin embargo, las propuestas conocidas hasta ahora parecen insuficientes, al no abordar uno de los aspectos medulares del problema de la fragmentación, la elevada magnitud de distrito, es decir, el número de escaños a asignar por unidad electoral, que posee nuestro sistema. Las reformas que se propongan deben priorizar avanzar hacia un sistema electoral de orientación mayoritaria, es decir, que establezca incentivos claros a la formación de mayorías y asegure mayor representatividad, competencia y gobernabilidad. La incapacidad para alcanzar acuerdos ha entrampado soluciones a demandas ciudadanas vitales, como la reforma del sistema de pensiones, la mejora en la salud y la educación. Estas áreas son fundamentales para el bienestar de las personas y el crecimiento del país, ya que la estructura institucional actual no facilita la colaboración necesaria para avanzar en reformas como estas. Los expertos y los consejeros constitucionales que formaron parte del último proceso constitucional, con el que CLAPES-UC colaboró activamente, identificaron 4 ejes esenciales para mejorar nuestro sistema político.
Fortalecer la relación entre el Ejecutivo y el Congreso. Pasar del bloqueo a la colaboración es esencial para el progreso. Segundo lugar, reducir la fragmentación del Congreso. La alta cantidad de partidos y la fragmentación interna dificultan la gobernabilidad. Tercero, fortalecer los partidos políticos y limitar el discolaje. Discolaje es una palabra aceptada por la Real Academia, quiero decir, porque parece de poco uso. Fundamental para la estabilidad y cohesión del sistema. Cuarto, promover la participación ciudadana. Una democracia robusta requiere de una ciudadanía activa y comprometida. Estos ejes, abordados de manera integral, pueden allanar el camino para otras reformas igualmente necesarias. No podemos permitir que el maximalismo y los intereses particulares obstaculicen esta reforma vital. El sistema político debe ser visto como un conjunto integrado de normas y es fundamental construir consensos amplios, ojalá antes de iniciar la tramitación de los proyectos como este en el Congreso. La reforma afecta a intereses establecidos de parlamentarios y partidos, por lo que la tramitación en la Cámara y el Senado puede ser bastante compleja. Existe un consenso emergente entre las élites políticas, económicas y académicas de que la disfuncionalidad de nuestro sistema político es una barrera significativa para el progreso en otras áreas. Este consenso, surgido, como decíamos, de un largo proceso de debate constitucional, requiere considerar la viabilidad política basada en un relato claro y preciso que permita avanzar hacia un sistema más funcional y representativo. El presidente Gabriel Boric tiene una oportunidad y responsabilidad en este momento histórico. En sus manos está evitar que nuestra institucionalidad política siga debilitándose. Las propuestas para la reforma son conocidas y cuentan con apoyos técnicos y políticos bastante transversales. El debate sobre el sistema político es, en esencia, un debate de necesidades y equilibrios. ¿Cómo deseamos organizarnos como Estado? ¿Y qué consideramos un buen gobierno? Son preguntas centrales que deben guiar esta reforma. Es fundamental estudiar las necesidades que satisface nuestro diseño institucional y los frenos y contrapesos necesarios para mantener un equilibrio de poderes adecuado. Invito a todos ustedes a participar activamente en este diálogo. Reflexionemos juntos sobre las problemáticas actuales de nuestro sistema político y sus posibles soluciones. Contribuyamos a construir un sistema político que verdaderamente represente y responda a las necesidades de nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Daremos ahora inicio al panel de conversación que será moderado por Karin Moore, coordinadora legal CLAPE UC. Invitamos a los panelistas a ubicarse en los asientos. Gloria Hood, Paulina Bodanovich, Juan Antonio Coloma y Max Colodro. Muy buenos días, ahí sí me escuchan. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en este nuevo seminario de CLAPE UC. Le doy las especiales gracias a nuestro panel de hoy, gracias al senador Juan Antonio Coloma, a la senadora Paulina Bodanovich, a la presidenta de Bópoli, Gloria Hood, y al cientista político y doctor en filosofía Max Colodro. Para hacer una contextualización de lo que nos trae hoy acá, es que voy a hacer una pequeña introducción. Nuestra intención de hoy, de cara a la ciudadanía, es justamente procurar responder las preguntas que resuenan cada vez con más fuerza, especialmente a la luz de los últimos acontecimientos. ¿Por qué cambiar nuestro sistema político? ¿En qué consisten esos cambios?
y, por supuesto, preguntarle a este distinguido panel si esa reforma tan esperada es o no viable. A modo de contexto, en marzo, la encuestadora CADEM reveló un dato alarmante. Los chilenos calificaron a nuestro sistema político con nota 3,1 y un 65% de los encuestados señaló que consideraba fundamental avanzar en esta materia. De los diversos ámbitos propuestos para ser reformados, el 43% de los encuestados prioriza la reducción de parlamentarios, un 20% aboga por una mayor participación ciudadana y un 13% respalda la limitación de los partidos políticos. Este tema, sin duda, es de interés para el oficialismo, para la oposición y, por supuesto, para el presidente de la República. No es de extrañar que recientes eventos nos han recordado el impacto y los costos para la ciudadanía que generan más de 10 años sin lograr consensos en materias esenciales para nuestro país. Las prisas legislativas, la falta de asesoría especializada, el llamado populismo legislativo, así como la ausencia de una ética política de responsabilidad. La ciudadanía ha recordado por estos días episodios como el alza en las cuentas de la luz, el canje de reformas por retiros, el cálculo electoral que deja entrever el dejar sin sanción el voto obligatorio o las indicaciones a la ley de pesca. Esto por mencionar los más recientes episodios, pero sin olvidar la ley corta de ISAPRES y, por supuesto, los estragos generados por los retiros de fondos de pensiones. Actualmente, más que una reforma integral al sistema político, el debate parece estarse centrando en pequeños ajustes electorales. Las propuestas, como por ejemplo la que en su momento presentó y luego bajó el senador de Urresti, incluyen establecer un umbral del 5% para ingresar al Congreso, reducir el número de parlamentarios y sancionar con la pérdida de escaños a quienes renuncien a su partido. Este diagnóstico de alta fragmentación en el Congreso y su impedimento para un proceso legislativo eficaz, sin duda es adecuado, pero es incompleto, por lo que un análisis más preciso de los problemas al sistema político es fundamental para proponer soluciones adecuadas. El sistema político es un ecosistema complejo, comparable con una sala de máquinas con distintos ámbitos, entre ellos, por supuesto, el régimen de gobierno, el sistema electoral, los estatutos de partidos políticos, los mecanismos de control y la participación ciudadana, por nombrar algunos. Las reglas sobre cada uno de estos engranajes afectan a los demás debido a su interconexión. Las propuestas actuales se centran en el sistema electoral y en el estatuto de partidos, pero los otros componentes, como el régimen de gobierno o la gobernabilidad, son igualmente importantes de considerar. Esta última se refiere a condiciones que permiten al gobierno implementar sus programas de gobierno y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. De esto dan cuenta los últimos 4 gobiernos. Sin embargo, mirando un poco más atrás y revisando, por ejemplo, los gobiernos de la Concertación, mostraban una tasa de cumplimiento por sobre el 60% de sus programas de gobierno, lo que indica que el problema podría estar más bien en el sistema electoral y en los partidos políticos, más allá del presidencialismo. Por ello, se intenta modificar las reglas que afectan estos aspectos. De hecho, aunque estos ámbitos se resuelvan, no se va a garantizar un mejor diálogo con el Ejecutivo. Se deben considerar otras reglas que generen los incentivos para esto. Ambos poderes poseen legitimidad democrática, por lo tanto, sus visiones pueden ser divergentes y esto implica muchas veces que el presidente no tiene
no solo minoría en el Congreso, sino que muchas veces también entre la ciudadanía, creando un ambiente hostil. Para alinear ambas ramas y fomentar la colaboración, se han propuesto varias medidas, como cambiar la fecha de las elecciones parlamentarias para que coincida con la segunda vuelta presidencial, diseñar un sistema mixto con un porcentaje de parlamentarios elegidos por sistema proporcional y otro porcentaje en un esquema uninominal, o bien seguir un esquema proporcional, pero disminuyendo la magnitud de los distritos electorales. De hecho, esto se intentó en el Consejo Constitucional, pero no se lograron los quórum. El presidente Boric destacó en su cuenta pública, lo decía recién el director de CLAPES-UC, la necesidad de construir consensos para legislar la reforma del sistema político. Señaló que la confianza en el Congreso, los partidos políticos y la democracia está disminuyendo debido a los conflictos internos que impiden acuerdos y postergan decisiones fundamentales para el país. Como señala el presidente, la fragmentación parlamentaria que ha empeorado a partir del 2015 no se debe solo al aumento significativo en el número de partidos y legisladores independientes, sino también debido a los problemas de democracia interna y gobernanza al interior de los partidos, que han redituado en la incapacidad para alcanzar acuerdos mínimos, lo que refleja su creciente distanciamiento de la ciudadanía. El sistema político muestra grados crecientes de disfuncionalidad, convirtiéndose en un obstáculo para avanzar en otras áreas. Es por esto que diversos grupos de expertos hemos trabajado en propuestas de políticas públicas factibles para abordar estos problemas, pero la viabilidad política es crucial. Pues bien, para reflexionar sobre estos puntos y tantos más, damos ahora inicio a nuestra conversación, no sin antes recordarles a nuestro público que nos acompaña hoy presencialmente acá en el Salón de Honor, que pueden hacernos llegar sus preguntas a través del código QR que les fue entregado al ingreso a este salón. Y para quienes nos acompañan vía streaming, podrán hacerlo ingresando a nuestra página web www.clapesuc.cl, donde está habilitado un chat especialmente para este fin. Vamos ahora entonces a iniciar la conversación que hoy nos convoca. Senador Coloma, voy a partir por usted, que lo tengo aquí junto a mí. ¿Es esta una reforma necesaria y urgente? Bueno, muy buenos días a cada uno de ustedes, a las panelistas, Karen. Entiendo que tengo como 7 o 8 minutos. Avísame para... A ver, déjeme plantear el siguiente punto de vista. Hoy día en Chile y en parte del mundo, tampoco somos tan extraños a lo que va ocurriendo, tenemos en materia política primero un gran problema para gobernar. Hoy día ser gobierno es muy difícil. Si uno mira la ciencia política, hasta hace 10, 15 años existían los gobiernos de mayoría. Hoy día casi no existen los gobiernos de mayoría. Eso es un tema bastante común en todas partes que genera en sí mismo una dificultad. Pero adicionalmente, por la estructura política de Chile, hoy día es muy difícil gobernar. Yo lo alcancé a hablar largamente con el presidente Piñera en su momento, lo hablaba con el presidente Boric, y yo creo que la duda que hoy día es muy difícil gobernar porque los incentivos para tratar de entenderse son cada vez menores. Voy a explicar un poquito desde mi perspectiva este punto. Segundo, hay una gran dificultad para resolver los desafíos legislativos. Piensen ustedes que en un congreso como el de ahora, en el ámbito de la Cámara de Diputados, de 155 hay 42 diputados independientes, como para que entendamos, digamos, el concepto. El partido representa al Partido Socialista de sufrir, digamos, porque lo hago yo y lo hace también la presidenta del Partido Popular, muchas veces para siquiera unir a los propios. Imagínense lo que significa tratar de tener mayoría en un escenario de una dispersión que adicionalmente hay, y esto es parte de lo que voy a decir después, hay 26 partidos políticos. Estamos hablando de una dificultad enorme para gobernar.
para resolver los desafíos legislativos y para representar a la ciudadanía. Y esto es otro aspecto, porque también hay otro elemento que es central, como al final esto es una democracia representativa. Y obviamente hoy día hay cada vez, y creo que producto de los cambios que se hicieron en el 2015, cada vez peor vinculación del electorado con sus representantes. Ese es como un cuadro inicial que yo considero importante abordarlo para efecto de ver dónde están las causas y dónde están los ripios y dónde deberíamos buscar algún tipo de solución. Primero hay que definir esto, estamos en un conflicto de esa naturaleza, no es que uno diga, oye, qué problema que tengamos, problema del sistema político, no, el problema adicional es que cuesta gobernar, cuesta generar procesos legislativos constructivos y cuesta representar. Y eso tiene que ver, a mi juicio, en parte, no exclusivamente, por un proceso de malas reformas políticas que se dieron en su momento. Yo ahí debo desclasificar que yo he estado en bastante acuerdo en nuestro país, digamos, desde el famoso 15 de noviembre, digamos, que creo que al final resultó exitoso, si uno lo mira con perspectiva de tiempo, hasta muchas reformas, pero en algunos no estuve, como fue la fatídica, a mi juicio, modificación del 2015 respecto al sistema político y que generó indeseadamente parte de estos problemas. ¿Cuáles son las causas primarias? Hay que definir aquellas que son objetivas de una sociedad moderna, de aquellas que son propias, que son los ripios del sistema. Objetivos, problemas que están produciendo. Hay un mundo que ha ido cambiando brutalmente. Hoy día hay lo que yo llamo un cortoplacismo frenético. El otro día, curiosamente, vi que alguien hace mucho rato había acuñado el concepto, yo no sabía que existía, me nacía. O sea, aquí lo que es mañana es lo único que importa y no hay proyecto a largo plazo. Yo tuve conocimiento, lo he hablado con Felipe, una encuesta desde algún tiempo atrás, donde había una sola pregunta, no era una encuesta política, social, económica, nada, una pregunta a secas. ¿Cuánto tiempo es el largo plazo? Pregunta, no sé qué hubiera dicho usted, pero una pregunta así como para entendernos de qué mundo estamos viviendo. ¿Cuánto tiempo es el largo plazo? Yo hubiera dicho 10 años. Otros me dijeron 20. Mis hijos más jóvenes me dijeron 5. Bueno, el resultado de la encuesta fue 90 días. Entonces, ahí uno entiende que 90 días del largo plazo es un problema objetivo que se está viviendo hoy día en Chile con un cortoplacismo frenético. Lo que importa es lo que se vota la próxima semana, no lo que va a pasar, y eso es bastante común, que es parte de los problemas que está viviendo Francia e Inglaterra en estas horas, para que nos tengamos claro que no somos tan únicos. Segundo, una insatisfacción permanente. El ciudadano moderno es insatisfecho por naturaleza, y eso es también parte de lo que estamos viviendo. Y tercero, estamos en un ambiente de alta polarización. Hay múltiples causas por las cuales podría estar. Yo solo puedo aportar a esta discusión que hace algún tiempo en el Congreso del Futuro, que me toca presidirlo hoy día, pero ese tiempo no lo presidía, vino una americana de Harvard que hizo toda una explicación, que no entendí nada de cómo funcionan las redes sociales tecnológicamente, pero hizo una afirmación final. Por la vía del WhatsApp, esto fue hace muchos años, el mundo va a estar cada vez más polarizado. Porque como hay desconfianza en las instituciones, la gente solo confía en sus amigos. Y uno se va haciendo amigo de los que piensan parecido y no va entendiendo al que piensa distinto y cada vez se va encapsulando más en una opción más propia y tiene muy poca capacidad de entender argumentos distintos. Aporto como dato, hace 7 años atrás en Harvard se hizo ese estudio, nos dijo ella, yo no sé, dijo que había una encuesta en el mundo. El 30% tenía definido sus decisiones políticas antes y la gente era un poquito más de izquierda que de derecha en el mundo, y 70% depende de los candidatos, la situación. Lo hicieron hace 3 años atrás y era al revés, 70% definían estaban previamente definidos y solo un 30% miraba los argumentos o era convencible. Eso, me dijo a esta altura, es un 10% convencible y el 90%. Esos son problemas globales. Pero tenemos ripios y adicionales a ello e incentivos educados al sistema político. Tenemos un sistema electoral que yo creo que profundamente equivocado. Y es el cambio del 2015 que pudo haber sido, no es que no haya que cambiarlo, se pudo haber cambiado, cambió un eje esencial, la búsqueda de la estabilidad por la búsqueda de la diversidad.
el sistema uninominal, puede haber sido un uninominal, eso discutámoslo, tenía un gran mérito, obligaba a tener grandes entendimientos, buscaba la estabilidad, y esa fue la gracia que logró la concertación en su momento, digamos, buscaba la grandes mayorías. Y lo voy a decir en una perspectiva para que ustedes me entiendan. Yo fui candidato desde el 89 para adelante, digamos, y ahí me pasó un cambio increíble. Yo necesitaba en las primeras campañas hablarle a amplios sectores. Tenía que ponerme en la situación del ciudadano, tenía que conseguir los votos de la derecha, no voy a decir que sí, y también del centro. Era parte del sistema, si no, no ganaba. Y la mente, la cabeza, la lógica de estabilidad era decisiva. Y yo tenía que sacar, la primera gané por muy poco, 17%, la otra tuve que sacar 35%, después tenía que sacar 40%, que era lo que y uno se preparaba, hacía campaña y actuaba para eso. Y saben una cosa que es muy importante, cuando uno llegaba a un acuerdo en el Congreso, el ciudadano se alegraba. ¿Sí? Cambió el sistema. La última campaña yo partí así y me empezó a ir pésimo, tuve que cambiar. Entonces empecé a buscar un nicho, me tuve que pensar, como había alguien del centro, había alguien de la más derecha que yo, tuve que ser una derecha que no es tan fácil, porque está lleno y todos tuvimos que achicarnos. Y yo saqué el 17%, igual me fue bien, fui primero, pero hablándole a un mundo mucho más chico. Y cuando uno, en ese escenario, entenderse con el otro no es buena palabra. Uno tiene que marcar su punto y no moverse de su punto. Y eso es fruto directo de un sistema electoral que es ultra proporcional y que te premia el representar el nicho, no representar a grandes mayorías. Segundo, bien bravo, tamaño del distrito, se generó un distrito gigantesco, eso hace que de partida uno cada vez pierde más contacto con el electorado, porque obviamente si uno representa a 1 millón de personas no es lo mismo tratar de estar allá. Yo soy bien, trato de estar muy presente, pero no puedo de esa naturaleza. Antes eran mucho más pequeños los distritos, cosa que ayudaba mucho en esa lógica. Había y hay una sociedad, y se ha ido produciendo una especie de propiedad del cargo, en donde, y eso es las cosas más inteligentes que hizo el último consejo. A mí me confundo, el consejo el que propuso, Gloria, es el consejo, yo me pierdo el mundo, digamos, el consejo constitucional hizo propuestas muy inteligentes, como el umbral del 5% que muchos países tienen para que no haya una diversidad infinita, y el hecho de que si alguien es elegido en un pacto determinado y abandona el pacto, no es que sea propietario del cargo, tiene que haber también un reflejo de que fue en conjunto de ideas. Si quieres podemos, porque trato de ser consciente, lo que sí, y una segunda cosa, o sea, un sistema electoral que generó un profundo mal cambio para Chile. Hay acuerdos buenos y malos, no todos los acuerdos son buenos por llegar a este fue malo. Y los partidos políticos, hoy día hay 26 partidos políticos, 7 más en formación, tienen un financiamiento público por ser partido político. Yo les traje la lista de los partidos políticos que hoy día existen y creo que ni uno, yo no tengo ni idea, podría recitarme la lista de los 26, porque son partidos que no sé, de verdad, yo soy muy partidario de que haya competencia, pero ya cuando hay partidos que existen hace muchos años, que tienen financiamiento y que nadie sabe quiénes son, algo raro hay con el sistema, con un sistema de financiamiento y con una dificultad en la disciplina que hace muy difícil entenderse. Es el problema de fondo, para poder gobernar bien, para poder resolver bien los desafíos legislativos, para dar buena respuesta a los desafíos, hay que hacer un cambio profundo, que yo espero que seamos capaces de lograrlo. Debimos haberlo hecho, cambiado. Yo cuando fui presidente del Senado, yo hablé con el gobierno para tratar de hacerlo después del último plebiscito. No hubo espacio, espero que sí exista ahora, porque si no cambiamos el eje, que hoy día el premio es a ser distinto, a ser diverso, a no llegar a entendimiento, si no cambiamos ese eje, a volver a una lógica en que se valore la estabilidad, se valoren los acuerdos, hacer cosas comunes, mi temor es que este proceso de desencuentro, de desafección, va a ser creciente. Y eso a mí me afecta. Y al país creo que es una mala noticia. Muchísimas gracias, senador Coloma, por sus reflexiones. Claramente es una reforma necesaria y urgente. Ojalá que sea posible en un año electoral. Senadora Bodanovich, por favor, sus reflexiones.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación. Creo que estoy de acuerdo en todo lo que ha planteado el senador Coloma, o prácticamente en todo. Mira, si es urgente y necesario, sí. El problema tiene que ver con lo que él señalaba de esto, de la inmediatez, de la poca capacidad a veces de reflexionar y de no trabajar mirándonos los zapatos, sino mirando el horizonte. Como sociedad, como políticos, estamos en lo cotidiano, en lo coyuntural. Esto es urgente, pero a veces las cosas del día a día no dejan preocuparse de lo urgente. Y es urgente porque vemos cómo finalmente la política no está siendo capaz de resolver los problemas de la gente. Y eso es grave porque finalmente el populismo se empieza a instalar, las personas ven en ofertones, en personas que pueden aparecer con ideas muy novedosas, como quienes pueden venir a solucionar sus problemas. Y eso es complejo. Los partidos políticos son asociaciones voluntarias, autónomas, que tienen principios, que tienen finalidad por todos conocidos y que además hoy día tienen un sistema de financiamiento público que nos, digamos, que tiene un férreo control, lo que está muy bien. Y aparecen personas, cualquiera, que no tienen ningún control, que nadie las conoce, que pueden ofrecer lo que sea, y finalmente van debilitando esta parte de la institucionalidad democrática que son los partidos políticos. Yo coincido en que las propuestas que hizo el Consejo Constitucional fueron además en un ambiente y con una transversalidad única, donde todos los representantes estuvieron de acuerdo en señalar esto como posibles soluciones después de un diagnóstico común, que es lo importante, porque a veces en el diagnóstico se falla y por lo tanto la solución no apunta, el remedio no va a la enfermedad. Entonces, de las cosas que circulan, porque yo creo que el primer problema que tenemos hoy día es que se entiende que esto es necesario, es urgente, porque si no, no logramos solucionar los temas y nos quedamos ahí en este loop eterno. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Ese es el tema. ¿Quién va a presentar el proyecto y en base a qué? Y ahí es donde yo creo que hay un cierto diagnóstico común, pero en las soluciones todavía no arribamos a un consenso. Entonces, esa es la parte en que tenemos que buscar, porque cuando uno habla de cambios al sistema político, no todos hablamos lo mismo. Entonces, yo creo que ahí nos hace falta un poquito tomarnos un tiempo. Esto lo están haciendo algunos centros de estudio. Yo creo que estas mismas instancias que dirigen ustedes son importantes para que empecemos a buscar las soluciones comunes. Este proyecto que en algún minuto anunció el senador Urresti del umbral y de la pérdida de escaño, a mi juicio es totalmente insuficiente. Eso puede arreglar algo, pero además no arregla nada en lo coyuntural. Esto lo va a arreglar mucho más adelante. Entonces, si vamos a hablar de cambios al sistema político, hablemos en serio. Eso sería lo que yo diría. Y aparte del umbral, de la pérdida del escaño por renuncia, por expulsión, yo pondría el énfasis en otras cosas. Por ejemplo, en el control de los nuevos partidos, previo. Porque aquí un grupo de personas empieza a formar un partido, no hay un control similar al que tienen los partidos ya formados. ¿Quién financia eso, por ejemplo? ¿Quiénes están detrás de estos partidos? Y lo digo porque también puede haber aquí formas, como se han visto en otros países, de que a través de esto haya vínculos con el crimen organizado. Entonces, son formas también de que entren dinero a la política. Entonces, creo que ahí nosotros tenemos que preocuparnos y anticiparnos a aquello, y tal vez porque estoy en la Comisión de Seguridad y estoy muy metida en todos estos temas, alerto esto, que espero que no nos ocurra, pero también, así como los partidos políticos tenemos estas normas tan estrictas donde no podemos recibir financiamiento de personas jurídicas ni de personas del extranjero, también hay que poner estas normas a los partidos en formación y ver de dónde están llegando esos dineros. Lo otro, que sean partidos nacionales.
No basta con formar un partido en un par de regiones y luego tener la posibilidad de ir levantando candidatos, porque finalmente esto termina en esta dispersión que ha señalado el senador de 26 partidos con 40, además con 40 independientes que no tienen, digamos, ninguna línea de conducta previsible. Por lo tanto, buscar acuerdos ahí es muy, muy complejo. Temas de disciplina partidaria, no sé si estoy en el tiempo, tú me avisas. La disciplina partidaria es como, yo creo, a mí me llama la atención esto, porque nadie está obligado a estar en un partido político. Se supone que uno milita en un partido porque el partido, sus principios lo representa. Sin embargo, pareciera ser necesario que tengamos normas como las órdenes de partido en ciertos casos, fortalecer a las bancadas, que es otra de las cosas que se ha planteado siempre, porque si no, ¿a quién representa cada uno o quién fue electo por un partido político? Finalmente, ¿a quién está representando? ¿Se representa a sí mismo? ¿Representa a su electorado? ¿Representa al partido? Ahí tenemos otro tema. Y esto de la propiedad del cargo que señalaba el senador Coloma, yo no sé si se ha discutido mucho, pero las primarias, nosotros que hemos estado en arduas negociaciones para tener estas listas municipales y de gobiernos regionales, finalmente lo que uno se da cuenta es que la primaria legal que está establecida y que fue un avance en su momento, ha sido poco usada y que finalmente los incumbentes lo ven como una amenaza. O sea, si uno quiere llevar a un alcalde a primaria, a un alcalde en ejercicio, el alcalde se siente amenazado, ofendido, no hay forma. Entonces finalmente pasa a ser voluntaria, y por eso que nosotros que tuvimos digamos del progresismo, tuvimos la posibilidad de hacer esta primaria, llegamos a una cifra bastante pequeña, de 40 y tantas, 44, 45 primarias. Y en la centro derecha entiendo que se hicieron 22, creo, Gloria. Sí. O sea, una cantidad bastante mínima. Entonces, ¿por qué no avanzar a un sistema como estas llamadas PASO de Argentina, donde todos tengan que ir a primaria obligatoria, simultánea? Porque si es para algunos y no para todos, finalmente quedamos con un número bastante reducido. En definitiva, tener un sistema donde sea un desafío el recuperar la posibilidad de competir. Son esas cosas, creo que las que están en juego y que por eso vuelvo atrás. Cuando hablamos de reformas al sistema político, es más amplio que la pérdida del escaño y el umbral del 5%. Si queremos tener un sistema político, el tema de las elecciones, por ejemplo, conjuntamente con la presidencial, la segunda vuelta, eso también es algo que daría posibilidad a crear mayorías. Entonces, creo que el paso siguiente ahora es que hagamos el listado, porque muchos dicen, oye, es que si hacemos un listado tan largo no vamos a llegar a acuerdos. Bueno, ahí está el desafío. No nos pongamos la barrera antes. Yo creo que hagamos la lista, sentémonos todos, la sociedad civil, los partidos políticos, los parlamentarios, que finalmente también son los que van a tener que votar esto, y ahí también hay otra complejidad. Así es que es un buen desafío, pero te contesto, Karen, que es urgente y necesario. Muchísimas gracias, senadora Bodanovich. Sin duda y muy de acuerdo, puede que el cambio de estos dos elementos nos deje con la sensación de que cumplimos con el desafío y todo el resto quede olvidado. Gloria Hood, presidenta de Bópoli, muchas gracias por estar acá. La palabra, por favor. Muchas gracias, Karin. Y gracias por invitarme, gracias por hacer este panel. Yo creo que es súper útil seguir en esta conversación, que no se diluya. Me parece que el tema bajó un poco en intensidad y es muy necesario mantenerlo vivo. Durante la etapa que me tocó vivir en el Consejo Constitucional, tuve que aprender mucho y leer mucho. Y aquí está mi presidente de comisión, Edmundo Luchanz, a quien quiero agradecer todos los aprendizajes también. Y estaba como vicepresidente de la comisión experta Sebastián Soto.
que también es uno puede decir, una luz inspiradora en estos temas. Y yo quisiera leer un párrafo de un libro que él escribió, que refleja en una gran medida la preocupación que por lo menos yo tengo en este tema. Y dice: la política es el principal problema que padece el país. Es el estado actual de la política como institución mediadora y demuestra prácticas que, no hay que olvidarlo, no necesariamente son efectos directos de la Constitución. Digámoslo de otra forma, lo que está en crisis es la forma de hacer política, y ella depende tanto de reglas escritas como de muchas no escritas que guían el actuar de los políticos. El liderazgo, la amistad cívica, los acuerdos, la importancia de la responsabilidad y el cumplimiento del deber, la misión y el servicio, y tantas otras máximas que con altos y bajos han guiado la política, hoy parecen encontrarse en su nivel más bajo. Abundan el desprestigio y la desconfianza respecto a su rol. También la atraviesa cierta incapacidad e indolencia. Y por último, padece una creciente farandulización. Uno podría leer todo el libro porque lo recomiendo, La hora de la reconstitución, pero esa frase refleja de manera bastante contundente lo que a mi juicio es el problema mayor. Yo creo que los diagnósticos relacionados con la fragmentación, con los incentivos, están bastante claros. Existen, todos los compartimos transversalmente. Están resueltos, en cierta forma, en el texto de la comisión experta. Pero a mi juicio, aquí hay un tema también muy de fondo, que es que se ha generado una cultura organizacional en la política que es muy marcada, producto de incentivos equivocados, y yo creo que aquí se han mencionado algunos ámbitos donde se pueden corregir esos incentivos, producto de una estructura. Y también me parece que es necesario, en su contexto organizacional, mirarlo con una perspectiva de más largo plazo. A mí me gusta mucho leer algunos informes que hablan del mundo futuro, y recomiendo dos particularmente, uno de Pricewaterhouse, otro de una consultora que se llama Roland Berger. Y ellos identifican las tendencias mundiales más importantes hacia las cuales el planeta, todos nos vamos a dirigir, y generalmente aciertan. Y uno de ellos, o en los dos, hablan de los cambios de la gobernanza, de la forma de gobernar, de la irrupción tecnológica que nos va a afectar. Entonces, en toda esta reflexión, también creo que hace falta pensar que nosotros estamos tratando de solucionar un problema importante, pensando más en lo que ha pasado que en lo que va a pasar. El mundo va a envejecer, vamos a tener generaciones que posiblemente van a tener más tiempo para reflexionar, para leer, para participar. Vamos a tener medios tecnológicos para relacionarnos con los electores, muy distintos de los que tenemos ahora. Vamos a tener información en canales que ahora ni siquiera conocemos. Entonces, primero yo pienso que tenemos que ver cómo corregimos esta cultura organizacional, a la cual me voy a referir un poquito más en detalle ahora, pero también cómo anticipamos que la gobernabilidad futura, para la cual vamos a estar construyendo este sistema, quede protegida. Y creo que hay una ausencia de ese componente. Cuando hablo de la cultura organizacional, me refiero a que hay estos incentivos han generado una sensación de especialmente en el mundo parlamentario, yo quiero ser aquí un poco cruda para decirlo, pero una sensación de impunidad que hace una gran brecha con el resto de los ciudadanos. Y cuando uno habla del número de parlamentarios, la impresión que a mí me queda después de conversar con muchas personas en la calle es que no es que les moleste el número, es que les molesta la forma en que funcionan, les molesta la brecha que se genera
entre la forma de trabajar y de rendir y de ser controlado de un parlamentario respecto a un trabajador común y corriente. Entonces, esa sensación es la que ha ido rompiendo el vínculo entre los electores y el mundo político. Y cuando vemos las encuestas, yo lo encuentro terrible como presidenta de un partido político, cuando se ve la confianza de las personas en las instituciones, los partidos políticos están en último lugar, con un nivel de confianza de 2% en encuestas que tienen error de 3%. O sea, estadísticamente cero. Y eso es gravísimo, porque quiere decir que no sienten ningún vínculo, ninguna afinidad, ningún rol que puedan cumplir los ciudadanos. Y eso me lleva a otro tema. Yo creo que tenemos que efectivamente preocuparnos de la estabilidad democrática, del equilibrio entre los poderes, pero hay un actor clave acá que ha estado subestimado en su poder, que son los ciudadanos. Y creo que mientras los ciudadanos no sientan que tienen un rol eficaz, que tienen derecho a que sus parlamentarios les rindan cuentas, que si un parlamentario falla va a tener sanciones igual que cualquier trabajador en cualquier lugar de Chile, me parece que va a ser difícil que a través de corregir el umbral de los partidos políticos, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, se vaya a cambiar el esquema. Creo que también esta cultura organizacional tiene muy instalado un sentido de propiedad del cargo y propiedad del territorio y propiedad de los votos. Eso es gravísimo también, porque cuando uno pasa por procesos de negociación, como los que acabamos de terminar en una primera etapa, uno se da cuenta y a veces echa de menos que la discusión tenga como foco cómo fortalecemos el proyecto político colectivo que nos inspira y no cómo buscamos los equilibrios de presencia territorial. Me parece que ahí hay desafíos enormes también. Y de nuevo, son los incentivos los que necesitamos corregir. El afecto ciudadano dañado, como digo, por las brechas, y hay aquí distintas formas de aproximarse a la solución. Yo me acuerdo cuando asumí como subsecretaria de Transporte y había una antigua aspiración de todos los transportistas, mirando el modelo de Londres, que era la Autoridad Metropolitana de Transporte. Y aquí está Claudio Homan, que seguramente cuando él era subsecretario también ya estaba ese tema. Y me llegó una propuesta de proyecto de ley. Y cuando lo leí me di cuenta que el proyecto era un recuento de las cosas que había que hacer para evitar que ocurriera, por ejemplo, de nuevo algo como Transantiago. Pero no era la propuesta de lo que uno quisiera para que hubiera un buen transporte. Yo creo que aquí estamos un poco así, también, haciendo el recuento de aquello que está en el origen de lo que ha fallado o de lo que está fallando o de lo que nosotros identificamos como origen del deterioro, pero echo de menos esta mirada más genérica. Y por eso yo coincido con Paulina cuando dice que, por ejemplo, el proyecto del senador de Urresti es insuficiente, porque toma un par de temas. Esto es integral, esto es un sistema, esto es cómo le damos gobernabilidad y estabilidad democrática a Chile en el largo plazo. Es un objetivo mayor y creo que sería un error descuartizarlo y empezar a abordar el proyecto por pedazos, porque no es así como lo vamos a resolver. Entonces, ¿cómo hacemos que se generen los incentivos adecuados? ¿Cómo le damos fortaleza a las propuestas ideológicas, a las visiones de país? ¿Cómo favorecemos estas propuestas además con una base técnica? También vemos discusiones importantes, por ejemplo, ahora la discusión del sistema de pensiones. Y estamos topando en que no ha habido una comparación de flujos con números, del impacto del proyecto, de distintas alternativas de proyectos sobre los cotizantes actuales y futuros. Algo tan básico como eso, que debería estar detrás de todos los proyectos de ley, que
que sería la simulación de cómo el proyecto va a impactar en el futuro a aquellos que se van a ver afectados. Eso también es parte de lo que deberíamos considerar como herramientas para hacer mejor política. Buena información, anticipación, herramientas más modernas. ¿Cómo aseguramos la estabilidad de largo plazo? ¿Por qué? Porque la inestabilidad lo único que alimenta es el populismo y los extremos. Y vemos en Europa, por ejemplo, lo que está pasando. Se está fomentando a partir del debilitamiento del sistema político en la forma actual, y no solo el debilitamiento de las propuestas del centro, es del sistema político que es terreno fértil para el populismo. Por otro lado, quisiera destacar o levantar otro tema que me parece preocupante, y es que, dada la baja credibilidad del mundo político, creo que no sería bueno que los propios incumbentes generaran la propuesta de solución, porque eso parte mal. ¿Y por qué a mí me importaba tanto que se ganara la propuesta constitucional que fue sometida a plebiscito? Justamente por eso, porque daba la posibilidad de que no fueran los incumbentes quienes resolvieran los problemas que los afectan directamente. En el Parlamento uno lo ve, el Comité de Ética está conformado por los propios parlamentarios, hay distorsiones graves que lo único que hacen es alimentar esta desconfianza de las personas. Entonces, creo que también habría que hacer un esfuerzo por ver la forma en que esto se va a proponer, la forma en que se va a resolver y cómo hacemos para que esto sea un proceso creíble que recupere la confianza ciudadana desde la base. Muchas gracias. Gracias, Gloria. Finalmente, en esta primera ronda, no crean que finalmente porque nos vamos. Max Colodro, por favor, tu visión sobre este tema. Muchas gracias. Gracias en primer lugar a Clapes por la invitación, por darme la posibilidad de compartir esta mañana estas reflexiones con ustedes. Hay muchas causas de por qué el sistema político en Chile se ha deteriorado en los últimos años, en el último tiempo. Muchas de esas causas tienen una dimensión global, universal. El deterioro de los sistemas políticos en el mundo y particularmente en las democracias occidentales es un fenómeno muy complejo y extendido, pero sin duda hay también factores internos que tienen que ver, entre otras cosas, con decisiones que hemos tomado los chilenos, que se han tomado a través del propio sistema político. Una de ellas es la reforma al sistema electoral del año 2015. Yo soy un convencido de que la reforma al sistema electoral del 2015 fue una muy mala reforma. Fue una reforma que le hizo al sistema político un daño similar al que la reforma tributaria del 2014 le hizo al crecimiento y a la inversión. Creo que efectivamente fueron malas, complejas reformas las que se hicieron en ese periodo. Y creo que la reforma del sistema electoral, el término del binominal, tiene que ver con una cuestión bien de fondo, sustantiva, política, que llevó a que finalmente no se hiciera un análisis de los méritos y de los eventuales problemas del sistema que se estaba cambiando y tampoco del sistema que se estaba proponiendo como reemplazo. Estábamos convencidos, había un sector muy importante de la ciudadanía, probablemente mayoritario del país, que tenía la convicción de que el sistema binominal era un sistema antidemocrático. ¿Por qué? Porque había sido impuesto por una dictadura militar. Y que por lo tanto cambiarlo era una cuestión básica y urgente. Era una cuestión que de alguna manera permitía reparar un daño que se había generado desde el gobierno militar y que había sido una aspiración muy sentida, al menos de un sector importante de la ciudadanía. Pero eso llevó a que no discutiéramos en profundidad las bondades, como digo, no solo del sistema binominal, sino que la discusión de fondo, a mi juicio, debió ser y sigue siendo el que tenemos que tener una discusión
y un análisis serio respecto de si queremos tener un sistema mayoritario o queremos tener un sistema proporcional. Esa es, a mi juicio, la discusión de fondo. Es que queremos la mayor gobernabilidad posible y la mayor representatividad posible. Bueno, es que eso no se puede. Si escogemos un sistema binominal, si escogemos un sistema mayoritario, estamos sacrificando representatividad de sectores más pequeños de la política, sin duda. Si queremos tener una mayor representatividad de los sectores pequeños, estamos sacrificando gobernabilidad y estabilidad institucional, evidentemente. No podemos tener ambas cosas en el óptimo. Entonces, esa discusión es la discusión fundamental que tenemos que tener. Quedamos con la sensación, después de lo que ha sido la historia del binominal, desde el retorno a la democracia y su fenecimiento el año 2015, de que pareciera ser que los sistemas mayoritarios, por definición, son sistemas menos democráticos. Y eso no es cierto. Los sistemas mayoritarios no son ni más ni menos democráticos que los sistemas proporcionales. Las principales democracias del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, ahora lo vemos en Francia, un sistema mayoritario con segunda vuelta, son sistemas perfecta y totalmente democráticos. Si aquí la pregunta es, ¿qué es lo que se busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Cuáles son los incentivos que le queremos poner al sistema político? Teníamos un sistema político hasta el 2015 con 7 partidos con representación parlamentaria. ¿Qué más necesitábamos para dar cuenta de la diversidad política de la sociedad chilena? No, ahora tenemos 22. Ese es el efecto del sistema proporcional. Eso quiere decir que la sociedad chilena en su pluralidad, en su diversidad, está mejor y más representada en el Congreso. No, no quiere decir eso. Cuando Chile tenía 7 partidos en el Congreso, estábamos igual de bien representados y eventualmente más eficazmente representados. La sociedad norteamericana tiene 2 partidos y está perfectamente bien representada. La sociedad inglesa tiene 2, 3 partidos y está perfectamente bien representada en su sistema político y en su sistema electoral. Entonces, esta idea de que más es mejor y de que más da cuenta de la diversidad, de la pluralidad, de la heterogeneidad propia de una sociedad, eso no es cierto. Lo que finalmente el sistema proporcional hace es darle sobrerepresentación y un exceso de poder y de control sobre las decisiones democráticas a pequeñas minorías. Ese es el verdadero problema. Desincentiva la construcción de grandes mayorías, que fue lo que nos pasó en Chile a partir del 2015. Habíamos logrado construir en Chile 2 grandes bloques mayoritarios. Un bloque mayoritario de centro-izquierda, que le dio a este país probablemente los mejores 20 años de la historia política de Chile, y otro bloque mayoritario que fue oposición durante esos 20 años y que después, a partir del 2010, se convirtió también en una alternativa de gobernabilidad. Pero resulta que a partir del 2015 empezamos a tener un sistema electoral que puso los incentivos en otra parte. Puso los incentivos en la fragmentación, en la atomización, en la imposibilidad de construir acuerdos, en el fomento y el incentivo a la polarización política. Y por lo tanto empezamos a tener un sistema político que cada vez conversaba menos con nuestro régimen político, es decir, con el presidencialismo. Entonces, ese es el origen de este problema. Ese es al menos el origen principal de este problema. Y a mi juicio, la discusión de fondo que tenemos que tener es, bueno, tengamos una discusión profunda, en serio, ya no en función del fantasma antidemocrático del binominal, respecto de si la sociedad chilena necesita un sistema mayoritario, si le conviene tener un sistema mayoritario o le conviene seguir manteniendo un sistema proporcional. Yo sé que esa es una discusión difícil porque, como bien decía Gloria, aquí hay un problema que lamentablemente no pudimos zanjar donde debíamos zanjarlo, que era en la discusión constitucional. La discusión constitucional era el ámbito y el espacio lógico donde debimos haber discutido los problemas y los ajustes en el sistema político. Eso no fue posible. Entonces ahora vamos a tener que discutir los ajustes en el sistema político desde el Congreso, es decir, con los incumbentes tomando decisiones. Incumbentes que esta semana
en la Cámara de Diputados pretendieron eliminar el voto obligatorio a través de una figura tramposa y por secretaría. Entonces, obviamente es un problema, obviamente es una dificultad. Si no hay posibilidades de ponerse de acuerdo en el Congreso y entre los partidos políticos, quiere decir de que este problema no se va a resolver, no al menos en el corto y en el mediano plazo, y por lo tanto vamos a seguir teniendo un sistema político que va a ser difícil, que va a ser prácticamente imposible hacer lo que este país necesita para empezar a resolver todos los otros problemas, que es construir grandes mayorías transversales para poder generar políticas públicas que permitan tener precisamente políticas públicas de mediano y de largo plazo y que se mantengan en el tiempo por el peso y el respaldo que tienen más allá de los cambios de gobierno y más allá de los cambios en si gobierna un sector o gobiernan otros. Si no somos capaces de construir acuerdos de mediano y de largo plazo, los problemas de fondo de este país no se van a arreglar porque ninguno de los problemas que tenemos hoy día y que más bien se están agravando se arregla en 4 años y los va a arreglar un solo gobierno. Entonces, la única manera de arreglarlos es construyendo acuerdos amplios, acuerdos de largo plazo. Y para eso necesitamos un sistema político que nos acompañe, que haga posible eso, que acompañe a un régimen presidencialista, salvo que queramos meternos en la discusión de si queremos modificar el presidencialismo, que esa ya es otra discusión. Si no hacemos eso, vamos a seguir donde estamos, con gobierno. Este ya no es un problema solo del actual gobierno, no es un problema del presidente Boric. Lo tuvo Sebastián Piñera en su gobierno anterior. O sea, cualquier presidente, cualquier régimen presidencialista con este sistema electoral y con este Congreso y con esta fragmentación política va a tener los mismos problemas, no tener mayorías en el Congreso. Entonces, tenemos un desafío enorme y el desafío no pasa solo y necesariamente y exclusivamente por el desafío del sistema político. El desafío del sistema político, como bien decía Karin, es el problema en el engranaje más importante, la sala de máquinas, el resorte principal, como lo llamaba Diego Portales. Si no resolvemos eso, tener políticas públicas de calidad en materia previsional, en materia educacional, resolver los problemas de la salud pública, va a ser muy difícil, porque poner de acuerdo a 22 partidos políticos que funcionan en la lógica de la rentabilidad máxima de la minoría, de las lógicas de minoría, hace muy, pero muy difícil construir grandes acuerdos. Entonces, tenemos un problema muy complicado y no es fácil la solución, pero la única manera de que este problema empiece a abordarse responsablemente es que los partidos empiecen a discutir de una vez las cosas de fondo. Y en mi opinión, la discusión de fondo que la sociedad chilena y al menos el sistema político tiene que tener es si queremos mantener un sistema proporcional o si queremos tener un sistema mayoritario. Muchísimas gracias, Max. Muy interesantes estas reflexiones. Mientras ustedes han estado exponiendo en esta primera ronda, nos han llegado una cantidad impresionante de preguntas y comentarios. Voy a motivar la segunda parte de esta conversación. Además, por supuesto, me imagino que querrán hacer un contrapunto de lo que han escuchado acá, de cada uno de los panelistas. Pero, por ejemplo, respecto del senador Coloma, preguntan que si estando de acuerdo de que esta es una reforma necesaria y urgente, Juan Antonio, ¿cómo se hace para impulsar esa reforma a través también de cosas como la disciplina partidaria, la democracia partidaria, a la luz de lo que fueron las negociaciones al interior de Chile Vamos? Esa es una de las preguntas que llegan. Para la senadora Bodanovich, una pregunta que se ha repetido muchísimo. ¿El gobierno, el Ejecutivo, está o no está a favor de esta reforma, dado la posición zigzagueante que ha tenido el presidente Boric en este tema? Para Gloria Hood, la pregunta es si manifiesta que la instancia para hacer esta reforma era idealmente el Consejo Constitucional. Y dado que ahora está entregado a los incumbentes, tomando lo que decía Max, ¿cómo se viabiliza esta reforma? Y finalmente, para Max, ¿este es el momento, Max, para hacer esta reforma a la luz de todo lo que acabas de decir? ¿Vamos a seguir el mismo orden? Por favor, senador Coloma. A ver,
usted dijiste una frase al principio, si uno tiene espacio para hacer un contrapunto. Me pasa algo dramático, estoy de acuerdo completamente y no tengo sino una subrayado, ¿no? un contrapunto. Y ese es un tema bien dramático, ¿eh? Porque en un tema que uno supone es conflictivo, o sea, es sanamente dramático, que hay incluso un diagnóstico bastante compartido, o sea, son sutilezas. Yo quiero agregar 3 cosas a propósito del problema. Primero, la famosa reforma del 2015, que es la que yo creo que la que inició el gran drama, se aprobó por un voto, ¿eh? Uno, porque alguien también puede decir, oye, estaban todos... No, fue una marea, y las mareas ocurren, así que no. Pero por un voto, fue muy, muy dramático. Y lo que siempre yo, y por lo menos... Estaba revisando, yo planteé que será recordado como uno de los peores diseñados en la historia del Parlamento. Por lo menos quiero liberar mi conciencia respecto de ese error. Soy responsable de otro, así que no me eximo de responsabilidades. Pero ¿sabes lo que pasa? Y eso más, que lo que hay que decir es que hay cosas que la gente cree que no importan y sí importan. Y el sistema electoral es de las cosas que uno puede ver en una constitución, no sé, de las 3 cosas más importantes. Uno dice, no, el sistema electoral, no, es de las cosas más importantes porque genera conductas. Yo traté de explicarle en la lógica del candidato. No es lo mismo buscar representar a grandes mayorías o a grupos estables que a pequeños nichos. Hay 32 parlamentarios actuales que recibieron menos del 5% de los votos adicionalmente, digamos. Entonces, yo creo que, y volviendo al tema, esto es urgente, o sea, esto nos da, yo de verdad, no tengo idea de quién va a ser el próximo gobierno, tengo esperanza, pero no convicción, pero sí sé que cualquiera sea quien gobierne, y esto del cortoplacismo frenético, ya dije lo que pasaba, en largo plazo puede pasar cualquier cosa, con este tipo de sistema electoral, el sistema político es muy difícil que pueda tener éxito, muy difícil. Y quiero profundizar brevemente en lo que dice Marcos. La discusión de fondo, claro, es complejo de explicar, pero ¿qué necesitamos hoy día? ¿Más estabilidad o más diversidad? No es que no sean importantes las dos cosas, no. Esto no son, no. Pero claramente, si uno quiere políticas estables y fomentar entendimientos, tiene que potenciar este tipo de acciones que se motiven a entenderse, no a polarizarse en un mundo que ya tiene demasiado. Y para eso hay que cambiar el sistema electoral. Y específicamente, y tiene que ver con la disciplina partidaria, es que al final los países han ido evolucionando en esta materia además, y han ido generando una vinculación directa entre quien convoca a ser candidato, un pacto, una coalición respecto de lo que esa persona finalmente resuelve. Porque si no, la otra solución es que no haya partidos políticos. Pero yo creo que eso ya es otra discusión y creo que sería muy dañino para el país. Entonces yo creo que esto es un tema que yo espero, yo tengo una cierta, yo para ser franco, tuve más fe, no sé, Paulina podrá explicarme, fe que el gobierno iba a hacerlo inmediatamente, porque curiosamente además lo que ustedes hicieron, Gloria, el mundo, digamos, fue las cosas más valoradas transversalmente, digamos, hubo discusiones en otros puntos, esto fue como todos dijeron, oye, qué bueno, entonces uno supone, si hay algo bueno, que no fracasa por, bueno, lo natural era revivir lo bueno, y ahí noté un freno de mano, que no sé de dónde viene, quizás Paulino nos podrá explicar un poco más, pero yo creo que voluntad para hacer esto, por lo menos de parte nuestra, total, urgencia máxima, la urgencia la pone el Ejecutivo. Y esto hay que hacerlo entre todos, no se puede hacer en este minuto, sino que hay que hacer algo rápido, como una pelea, como un gallito de unos contra otros. Pero yo digo una cosa, de aquí, de este tipo de discusiones va a depender lo que va a pasar en los próximos años en todo orden de materia. De ahí un poco el dramatismo que yo le daría a esta decisión. Muchísimas gracias, senador Coloma. De hecho, mientras usted hablaba, me llegó un comentario que creo que vale la pena subrayar. Dice, qué bueno que no están presentes las clasificadoras de riesgo. Paulina, por favor, senadora Bodanovich. Gracias. Mira, yo creo que
hay una frase que siempre se dice que lo urgente no deja preocuparse de lo importante. Y coincidimos aquí que esto es urgente. Entonces yo creo que ha llegado el momento en que le pongamos la urgencia que se requiere. Ahora, yo no puedo contestar por el gobierno, porque mi partido es un partido de gobierno, pero no soy el gobierno. Sí puedo contestar como partido y como sector político que tenemos un interés en avanzar en esto, y al menos aquel proyecto que yo mencionaba, yo lo estimé insuficiente, que no iba a cambiar verdaderamente, y el problema de eso, algunos dicen, bueno, pero es mejor que se apruebe eso a que no se apruebe nada. Yo no soy de esa idea porque creo que todas estas cosas que se hacen con un ánimo transitorio después se vuelven permanentes. Entonces después vamos a dar por check, cambio de sistema político, check. Y vamos a quedar con algo que no sirve para arreglar el problema. Entonces aquí yo no soy, creo que tengo coincidencia en un 90% de lo que se ha dicho aquí, no soy evidentemente de aquellos que creen que este cambio del sistema proporcional es solo aquello lo que ha permitido esta situación que tenemos hoy día, y sí aludo al momento político en que aquello se hizo, en el sentido de que también se estimaba que sectores importantes del país quedaban subrepresentados, porque al final con el sistema que teníamos, que era el binominal. Esto de los sistemas políticos, nunca hay un sistema electoral perfecto. Todos tienen deficiencias. Hoy día tenemos efectivamente parlamentarios que entraron con un 1% de los votos. O sea, ¿por qué? Porque los arrastró el parlamentario que iba en la lista. Entonces, en un sistema que no es de listas. Entonces, también ese es otro elemento que a mí personalmente me gusta y que quisiera que pudiéramos discutir, el de las listas cerradas. Porque ahí uno va fortaleciendo la institucionalidad, y eso es una forma de terminar, no con sanciones disciplinarias, el llamado discolaje, que como nos ha informado Felipe, está en la Real Academia, así que a partir de ahora voy a usar el término. Creo que también esto es urgente porque, mira, ayer salió una encuesta, la oposición tiene el 15% de aprobación. Entonces la esperanza del senador Coloma, hasta ahí nomás. El gobierno un 30 y tanto. Pero en otras encuestas, la Academia, cuando uno analiza qué aprobación tiene el Congreso, es dentro de las 5 peor evaluadas, los partidos políticos también. Entonces, cuando ya tenemos una apreciación por parte de la ciudadanía de que las instituciones no están funcionando, yo creo que es grave para el país. Entonces, de ahí la urgencia de esto. Por último, termino con algo del sistema proporcional que se adecuó en cuanto a lo electoral, pero nuestra Constitución siguió funcionando con una mecánica de sistema antiguo. Entonces, ¿y esto en qué se nota? En los nombramientos. Entonces tenemos también instituciones paralizadas, porque no podemos llegar, no solo no llegamos a acuerdo para los proyectos de ley, también en los sistemas de nombramiento que estaban pensados en una lógica binominal, y en consecuencia los de allá se ponían de acuerdo con los de acá con cierta facilidad, una vez tú, una vez yo, ahora tampoco ocurre. Y tenemos problemas en el CERVEL, tenemos problemas en el Tribunal Constitucional, ahora no en el Tribunal Constitucional, en la Corte Suprema, en la Contraloría, en fin. Entonces, y esto va produciendo también un problema. En España ahora, recién, después de 5 años, se pusieron de acuerdo para nombrar los jueces de la Corte Suprema. 5 años. Entonces, ¿vamos a esperar eso para tomar el asunto? Yo creo que realmente es urgente. Muchísimas Bueno, gracias. y está el compromiso de mi partido, de nuestros partidos, de trabajar en esto con cierta urgencia. O sea, no puedo responder por el gobierno, pero yo creo que aquí hay un diagnóstico común. ¿Y por qué no ha avanzado tal vez con la celeridad? Porque, por lo que decía yo antes, no todos entendemos lo mismo. Y hay algunos que sí se ven afectados. Entonces también hay que buscar una fórmula de lo que es, porque ningún partido va a querer desaparecer. Sí. Entonces lo del umbral es un problema para los que se ven amenazados. Y entonces también hay que buscar una salida, sea que se les dé un periodo de transición,
o se les dé la posibilidad de federarse. Hay que tener una alternativa para que esas fuerzas políticas, que pueden ser pequeñas y tener una menor representación, no se sientan amenazadas y no desaparezcan, porque finalmente la democracia de lo que se trata es de que sea lo más amplia posible y que todos tengan la posibilidad de ser representados. Muchísimas gracias, senadora Bodanovich. Por favor, Gloria Hood. Gracias. Sí, la pregunta es cómo viabilizar esta reforma si no es en el Parlamento. Y yo creo que hay que hacer un poco de memoria para el último proceso constitucional, cuando se formó el primer grupo que era la comisión experta. Y esa comisión tuvo una altísima valoración ciudadana. En las encuestas se pedía conocimiento, se pedía experiencia, trayectoria. Y yo creo que va por ahí el diseño. Yo creo que, como decía antes, si queremos recuperar la confianza en el sistema, debiéramos tratar de delegar en un grupo de especialistas un encargo, que ese encargo provenga formalmente de los propios interesados, que tendría que ser un acuerdo parlamentario para hacer este encargo, y que ese encargo tuviera, por supuesto, una propuesta de plazo y de contenido, pero una cosa muy importante es que sea vinculante, porque si no vamos a tener otra comisión más con un informe muy calificado, muy bien sustentado, pero que no nos va a llevar al resultado que queremos. Yo creo que las dinámicas deberían ser parecidas a las que ocurrían en el Consejo Constitucional, con buena participación ciudadana, por supuesto con participación de los parlamentarios, también de representantes de los tres poderes del Estado, para buscar estos equilibrios con un buen análisis del contexto para el cual se va a formular la propuesta, y yo creo que no hay que desechar todo lo que se ha hecho antes. Los dos procesos constitucionales hicieron aportes, independientemente de que ninguno de los dos fue aprobado, a mi juicio, porque los cambios eran de tal magnitud que para las personas era más bien una amenaza y de incertidumbre respecto a lo que iba a afectar a su vida. Y frente a tanto cambio, muchos prefirieron quedarse con lo que conocen, pero no es porque no haya expectativas de mejora. Así que me imagino yo que si lográramos algo como digo, como un encargo que provenga desde el Parlamento, que son los propios interesados, pero que van a estar disponibles para que este sistema se reformule. Que haya muy buen conocimiento, un grupo en el que las personas confíen, que tengan un encargo con una etapa de transición que quede bien diseñada, que no sea una cosa en abstracto, sino las propuestas con su desarrollo, podríamos llegar a tener una buena alternativa, y por eso creo que mirar lo que pasó con la comisión experta podría ser un punto de partida. Muchísimas gracias, Gloria Hood. Finalmente, Max, las reflexiones del cierre del seminario, por favor. La pregunta de si se pueden hacer los cambios ahora, bueno, yo creo que los cambios debieran hacerse lo antes posible, sin duda alguna, pero tenemos que mirar la realidad, y la realidad es que estamos a 4 meses de una elección municipal, y que a partir de esa elección municipal vamos a entrar rápidamente en una discusión y en un ambiente de elección presidencial y de elección parlamentaria. Esa es la realidad, y por lo tanto veo poco probable que ese escenario facilite una discusión sobre reforma al sistema político. Ahora, yo espero que al menos podamos discutir las cosas importantes, que son un poco las que hemos planteado aquí. Es decir, tratar de empezar por lo menos a construir los acuerdos para poder tomar una decisión de qué tipo de sistema electoral tenemos y cuál queremos, qué tipo de sistema de partidos es el que necesitamos, qué vamos a hacer si queremos modificar o mantener un sistema proporcional con el sistema y con el régimen presidencial. Esa es una discusión muy importante, y yo agregaría finalmente otro tema también que para mí es clave hoy día en la discusión sobre el sistema político, y que tiene que ver con los quórum, en los cambios que se han hecho en los quórum. En la última reforma constitucional, la del año 22,
se le hicieron cambios muy importantes a los quórum, entre otras cosas, de las leyes orgánico-constitucionales. Se bajaron los quórum de las leyes orgánico-constitucionales y las leyes orgánico-constitucionales pueden ser hoy día modificadas con mayorías absolutas de parlamentarios en ejercicio. Es decir, hoy día cosas pero tan importantes en Chile como la autonomía del Banco Central o como la ley de concesiones mineras puede ser modificada por una mayoría del 50% más uno de los parlamentarios en ejercicio. Entonces, para mí, yo lo voy a decir muy derechamente, para mí el tema de la discusión sobre los controles contramayoritarios, de los sistemas legales supramayoritarios, es una discusión clave en el debate más de fondo sobre el sistema político. O sea, qué rol tienen las mayorías, pero también qué es lo que eventualmente una minoría puede impedir que una mayoría circunstancial haga en determinadas circunstancias. Para mí esa discusión, que es una discusión que podremos considerar eventualmente incómoda, impopular, políticamente incorrecta, bueno, es una discusión central respecto del tema de fondo de qué tipo de sistema político y de qué tipo de diseño institucional queremos tener hacia adelante. Muchísimas gracias, Max. Muchísimas gracias, senador Coloma, senadora Bodanovich, Gloria Huth. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. La verdad es que agradecemos a nuestro público, tanto el que está vía streaming como el que está aquí presente, por la enorme cantidad de preguntas que nos han hecho llegar. Intentamos hacer al panel las que se repetían varias veces y, por supuesto, agradecemos la instancia para poder llevar la reflexión sobre un tema que creemos crucial y que esperemos que pronto vea la luz en el mundo político, sobre todo por el bienestar de nuestro país y sus políticas públicas. Muy buenos días, muchas gracias.